¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? La noto muy intrigada. Sí, maestra, tiene razón. Estoy pensando que nunca antes imaginé que pudiéramos dar clases a través de una pantalla o de cualquier otro aparato tecnológico. ¿Y usted lo imaginó? No, maestra. Nunca lo hubiera imaginado. ¿Y ustedes se imaginaban estar tomando sus clases a distancia? Si miran a su alrededor, podrán observar que así como las clases se han transformado, cada objeto como su televisor, su radio, su bolígrafo, su cuaderno, etcétera, se han visto transformados por la intervención técnica del ser humano. Todos estos objetos han presentado cambios técnicos para satisfacer las necesidades e intereses de una sociedad en constante cambio. Por ejemplo, maestra, ¿recuerda las caricaturas de su infancia que trataban sobre la ciencia ficción? Ah, sí. Claro que las recuerdo. También algunas películas, y quiero platicarles que en estas películas de ciencia ficción, los realizadores plasmaron sus ideas acerca de lo que sería el mundo futuro. Cuando ustedes ven una de esas películas filmadas hace algunos años, lo que encuentran en ella es la forma en que sus creadores imaginaban cómo sería la vida actual. Comúnmente, para hacer estas predicciones, los cineastas se basan en el estado de la técnica en el momento de la filmación. Por lo tanto, al ver películas antiguas de ciencia ficción, lo que observarán es lo que se imaginaba entonces que sería más fácil lograr en el futuro cercano. Bienvenidas alumnas y alumnos de segundo grado de la asignatura de Tecnología. Yo soy la maestra Tania y me acompaña la maestra Marta. Y hoy les hablaremos de cómo es que todos podemos crear y hacer innovaciones como en las películas de ciencia ficción. Muchas gracias, maestra Tania. Así es. Revisaremos los factores que han influido en las innovaciones técnicas en diferentes contextos históricos y sociales. También propondremos algunas mejoras técnicas. Tome nota a lo largo de toda la sesión, por lo cual les pedimos tener a la mano su cuaderno de apuntes, su lápiz o bolígrafo y prestar toda su atención. También les invitamos a continuar practicando todas las medidas higiénicas, como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, conservar la sana distancia y permanecer en casa lo más posible. Recuerden, tú me cuidas, yo te cuido. ¿Se han preguntado por qué los objetos técnicos cambian? Los seres humanos nos hemos transformado potencialmente a lo largo de la historia. Incorporamos nuevas técnicas a nuestra forma de vida para satisfacer necesidades de comunicación, de alimentación y de transporte, entre otras. Y al mismo tiempo, cuando interactuamos con el medio ambiente, lo modificamos para adaptarlo a nuestras necesidades, lo que cambia en gran medida nuestras condiciones y calidad de vida. Permítanme explicarles cómo el ser humano ha cambiado y cómo satisface sus necesidades. Piensen en el hombre primitivo, en el momento en el que se ve reflejado en el agua y deduce que es el mismo. Y de esa manera, lo que antes era una representación icónica pasa a ser una representación racional. Lentamente el cerebro humano se va desarrollando a través del tiempo. Su tamaño fue aumentando y en la misma proporción aumentaron sus habilidades sociales, mentales y prácticas hasta llegar a lo que hoy somos. Así, el ser humano fue desarrollando la razón, la inteligencia social, el lenguaje, las habilidades manuales, expresándose en mejores capacidades para la supervivencia. A su vez, fue creando simbolismos, mitos, ritos, sistemas religiosos y políticos. Siguiendo con esta línea de pensamiento, podríamos decir que dada la igualdad de condiciones mentales con las que los seres humanos nacemos y somos formados, nuestras necesidades deberían ser similares.
Sin embargo, las sociedades tienen diferentes formas de pensar. Su comportamiento, su organización, sus leyes, sus costumbres se desarrollan en condiciones históricamente distintas, dando lugar a la diversidad cultural que acompaña desde el principio de nuestra historia. De lo que les estamos hablando es que cada ser humano y cada sociedad proponen medios distintos para satisfacer sus necesidades, y de la forma en que satisfacemos las necesidades se encarga la técnica. A través de las innovaciones técnicas, algunas sociedades han logrado satisfacer sus necesidades, pero lo hacen de forma distinta. La diversidad de ideas, tradiciones, costumbres son factores que marcan el cambio decisivo para lograr o no la innovación. Por ejemplo, a través del tiempo, las personas hemos tenido la necesidad de comunicarnos, lo que ha resultado indispensable en el constante desarrollo para la transformación y organización de la sociedad. Además del lenguaje, la escritura ha sido fundamental en la comunicación de los seres humanos. Si dividiéramos la escritura en sus inicios por etapas, pudiéramos definir como la primera etapa la pictográfica, que son dibujos esquemáticos en representación de objetos. Como segunda etapa, los ideogramas, que son imágenes estilizadas, es decir, metáforas para representar objetos, situaciones o contextos. Los pictogramas e ideogramas generalmente estaban representados en colores, incluyendo algunos negros, rojos, amarillos y ocres. Los colores, también llamados pigmentos, eran de origen vegetal, como el carbón, fluidos y desechos corporales, como las heces, y compuestos minerales como la arcilla, mezclados con resina y grasa. En la tercera etapa tenemos a la que, además de representar imágenes, también incluye sonidos. Hacia el año 2500 antes de nuestra era, esta escritura dio paso a los primeros textos literarios. El alfabeto griego fue el primero de la historia, y después de todo este proceso de transformación, caemos a la cuna del alfabeto utilizado en la actualidad por nosotros y que conquistó al mundo. Estamos hablando del alfabeto latino, que en sus inicios constaba solo de algunas letras, como son la A, B, C, D, E, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, el cual fue cambiando hasta llegar al que conocemos en la actualidad. Mientras tanto, en Mesoamérica, la escritura fue una práctica tan privilegiada que la sociedad solo permitía que aquellos personajes míticos y divinos, como dioses, soberanos o sabios, la llevaran a cabo. En la cultura mexica se decía que Quetzalcóatl fue quien dio origen a la escritura de Mesoamérica, y tiempo más tarde, a la llegada de los españoles al continente americano, los que enseñaban eran los principales maestros de la escritura y la lengua española. Fueron los frailes. Como pueden darse cuenta, a través de la historia, las necesidades del ser humano se han ido transformando, y tanto la cultura como la sociedad van orientando la intervención técnica. En la escritura, los procesos y sistemas técnicos permiten la llegada de la máquina de escribir y finalmente la imprenta, lo que permitió el amplio acceso de la sociedad a la información, y con ello se generaron cambios en la humanidad. Cuando la idea de una innovación como la imprenta surgió, tal vez sonó descabellado pensar que una máquina como esta sustituiría el trabajo mecánico de la escritura. ¿Y a ustedes se les han ocurrido ideas que les parezcan atrevidas o descabelladas, pero cuando las llevan a cabo les salen bien? ¿O han tenido ideas que parecen sensatas y todos pueden estar de acuerdo con ellas, pero al aplicarlas les salen mal? ¿Se han preguntado por qué pasan estas cosas? Quienes innovan y crean objetos técnicos también lo hacen. De hecho,
reconocen que hay obstáculos para aplicar un cambio en una actividad y que para superarlos se debe pensar varias veces en la manera de resolverlos. Entonces, debemos entender que al haber un problema o necesidad que resolver, encontraremos también una oportunidad de cambio técnico. Las innovaciones técnicas generan cambios. Por ejemplo, el uso indiscriminado de polímeros, continuamente llamados plásticos, que facilitan muchas actividades, pero se han vuelto un problema para los ecosistemas. Por situaciones como estas, no todas las personas concuerdan con los cambios en las formas de producción de los objetos que usamos a diario. Existen sociedades que buscan rescatar el trabajo artesanal y otras rechazan los cambios técnicos más modernos. Es difícil pensar que hoy exista una sociedad que no esté influenciada por las innovaciones técnicas, puesto que las necesidades que cubren abarcan desde las más básicas como las fisiológicas hasta las más complejas como el manejo de recursos económicos. Es importante también reflexionar sobre los beneficios y consecuencias del uso y desecho de las creaciones técnicas, ya que a veces pasamos por alto los constantes daños que puede provocar si no las utilizamos de manera consciente y responsable. Con el desarrollo social y tecnológico, llegan nuevas formas de vida que en el presente tienden al consumismo y con ello llega la creación de productos desechables, donde la vida útil de los productos es cada vez más corta. Sin embargo, esta modernidad nos trae riesgos que se corren por la elaboración, uso y desecho de los artefactos, pues nos hemos convertido en grandes consumidores y en grandes productores de basura. Por lo anterior, por nuestra propia supervivencia y por el compromiso con nuestro hábitat, en algunos lugares empiezan a aplicarse acciones de conciencia, como la disminución del uso de bolsas plásticas, la producción y uso de vehículos eléctricos, un estilo de vida minimalista, el reuso, reducción y reciclaje de los desechos, entre otras acciones. Acompáñenme a ver el siguiente video donde les mostramos un ejemplo de lo que en algunos países se está haciendo en beneficio a la cultura ambiental. ¿Qué tal? Espero que se le estén pasando súper recontra mega bien. Hola, Teli. Bueno, pues estoy muy contento porque hoy compré comida sin utilizar ninguna charola, envoltorio o bolsa de plástico. ¡Qué bien, Edmundo! Con estas acciones reducimos nuestra huella ecológica. Aún así, deben ser al menos 3 sectores los que se involucren en este cambio: las empresas, los gobiernos y la población. Tienes razón, Trali. Mi aportación es aprender a disminuir el uso de productos desechables que contaminan el medio ambiente. Y hablando de eso, ¿por qué los plásticos tardan tanto tiempo en biodegradarse? ¿Existen proyectos para evitar la contaminación de mares y suelos? ¿O para limpiar estos espacios? Los invito a ver una cápsula sobre el problema de acumulación de plásticos en el planeta y sobre políticas y proyectos viables de solución que lleva a cabo un país desarrollado como Holanda. Desde su creación, el plástico ha contribuido a la preservación de productos. Sin embargo, su uso desechable ha provocado una considerable acumulación de residuos que deteriora el medio ambiente. En la actualidad, suelos y mares son afectados por este tipo de basura que no puede biodegradarse. Se fragmenta en minúsculos pedazos tóxicos casi imperceptibles que consumen los peces o se incorporan al suelo, los cuales serán parte de la cadena alimenticia. El plástico no es biodegradable porque está hecho de polipropileno, un derivado del petróleo cuyos enlaces de carbono son tan fuertes que no hay organismo que genere la energía suficiente para romperlos. Por ejemplo, esto sí ocurre con los polisacáridos contenidos en una manzana, cuyos enlaces naturales son fácilmente transformados en azúcares.
Ante tal situación, algunos países llevan a cabo políticas y programas de manejo de residuos sólidos, con excelentes resultados. Holanda es un ejemplo de ello. Sus políticas están encaminadas a lograr que las industrias y la población generen la menor cantidad posible de desechos y que reutilicen y reciclen la mayor parte de estos. El gobierno holandés eliminó casi todos los rellenos sanitarios e implementó otras soluciones para manejar residuos mediante 5 ejes. Eje 1. Priorizar la gestión de desechos. Primero, reducir su producción. Después, utilizar materiales de bajo impacto en el ambiente. Reutilizar los productos y reciclar sus materiales. Utilizar esos residuos como combustible y en última instancia incinerarlos o depositarlos en rellenos sanitarios. Eje 2. Elaborar normas estrictas para el manejo de residuos. Eje 3. Hacer un plan nacional de gestión de desechos, con la colaboración de todos los niveles de gobierno. Eje 4. Incluir a los productores e importadores en la responsabilidad del manejo de residuos. Eje 5. Fomentar la reducción y el reciclaje. El vertido de desechos se penaliza mediante una tasa de acuerdo al volumen de los desechos o cuando el destino de los mismos es el relleno sanitario. Por lo tanto, Holanda ha encontrado una solución de reciclaje en la manera de construir carreteras con el plástico vertido en los océanos. Al fabricar paneles de plástico desmontables que se acoplan entre sí, con fácil acceso para reparaciones y un espacio hueco para infraestructura básica. La propuesta ecológica no solo radica en el uso de residuos de plástico, sino también en la reducción de emisiones de CO2 al sustituir el asfalto tradicional. India también recicla plástico de los océanos para construir carreteras, que, en vez de ser ensambladas por bloques, son formadas con pellets de ese plástico, cortados, calentados y mezclados con asfalto. Si otros países adoptaran estas medidas, se reduciría considerablemente la acumulación de plásticos y se promoverían las tecnologías amigables con el medio ambiente. Qué importante es reducir el uso de plástico y otros materiales. Para eso necesitamos que empresas, gobiernos y población produzcan y consuman responsablemente. Como lo hiciste en tu compra, Edmundo. Recordemos que es preferible reutilizar y reciclar los desechos sólidos que enterrarlos en vertederos de basura que acaban por contaminar suelos y mares. Yo le pregunto a nuestro público, ¿qué otros productos podemos obtener con el reciclaje del plástico? ¿Y qué beneficio obtenemos con ello? Bueno, pues muchas gracias por la información, Trali. De nada, Edmundo. Me despido de ustedes. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. En la actualidad, entre los efectos negativos del plástico es que su producción ha provocado gran porcentaje que no se recicla por el alto costo que representa y termina en basureros o hasta en los océanos, y el tiempo que tarda en degradarse es hasta de 100 años, además del amplio espacio que ocupa en los basureros. Actualmente se están buscando nuevas alternativas para sustituir las botellas plásticas por botellas de vidrio o cristal. La industria está innovando en la creación de nuevos materiales para la elaboración de plásticos biodegradables a base de materiales biológicos como hongos, algas, papas, mijo con sorgo, yuca, árbol de plátano, con los que se pueden producir diferentes artículos como juguetes, envases, bolsas, cubiertos comestibles y desechables, contenedores, platos, etc. Otros materiales son la silicona, hecha principalmente de arena. Es flexible y duradera, resistente al calor. Fibras cubiertas de cera de abeja, que las hacen impermeables, fáciles de usar y limpiar. Actualmente podemos decir que en ciertos contextos la solución técnica a una necesidad humana puede agilizar y automatizar procesos,
acortar distancias, almacenar grandes cantidades de información y procesarlas. Todo ello nos ha brindado nuevas posibilidades que el ser humano no consideraba concebibles en el pasado. Ahora reflexionen. ¿Cómo colaborar con el cuidado del medio ambiente? ¿Recuerdan que al inicio de la sesión les dijimos que todos podemos crear? Pues manos a la obra. A continuación, verán un ejemplo. Corre video. Ahora, démosle la bienvenida a nuestro ingeniero, mecánico, diseñador, reciclador y reutilizador, Omi. Hola, Chris. Querido Omi. Hola, Jess, ¿cómo estás? Omi, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a enseñar a hacer, Omi? Pues mira, yo había planeado antes de venir hacer una nave espacial y después dije, un submarino. Sí. Y después dije, no, una máquina del tiempo. Pero después lo pensé bien y dije, en sus casas no lo van a poder hacer. Entonces decidí hacer una fabulosa caja para regalo. ¡Wow! Me parece perfecto. Ahora dime, ¿qué materiales son los que vamos a usar? Pues mira, esto es lo más sencillo. Vamos a utilizar solo 2 materiales. ¿2 materiales? Uno, unas tijeras con punta redondeada. Muy bien. Y un papel, pero no es cualquier papel. Obviamente no. Es un papel reciclado. Me parece perfecto. ¿Y ahora cuál es nuestro primer movimiento? Pues bueno, el primer movimiento es tomar aire y concentrarnos. Y ahora sí viene el primer paso. Primer paso, esta esquina la vamos a pegar a este lado para formar un cuadrado perfecto. Ya que lo tenemos ahí, marcamos muy bien nuestro papel. Es hora de usar nuestras tijeras. ¡Wow! Con mucha precisión. Con mucha precisión. Ya lo tenemos ahora sí. Cuadrado perfecto. Y ahora, el siguiente paso es formar una cruz en el centro. Doblando la siguiente esquina. Una, 2. Y ahora, este lado hacia el centro. Igual. A la línea que ya tenemos marcada anteriormente. Y ahora, del otro lado, hacemos justamente lo mismo. Justo a la mitad. Justo a la mitad, exactamente. Y ahora hacemos lo mismo con los siguientes lados. Volvemos a doblar por la mitad. Y ahora hacemos una gran quesadilla. Hagámoslo juntos. Le vamos a doblar aquí muy bien. Doblamos esto así muy bien. Extendemos nuestras 2 partes así. Y vamos a identificar un cuadrado en el centro. Entonces, levantamos esta parte de aquí y vamos a doblar esta esquina. Lo mismo hacemos del otro lado. Y ahora vamos a doblar hacia adentro. Y ahora sí, de la segunda a la tercera dimensión. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Ponemos una punta. Y doblamos hacia adentro otra vez. Y ya tenemos nuestra primera parte de la caja. La segunda parte de la caja la hacemos de la misma forma, con los mismos pasos, solo que vamos a doblar 1 centímetro más pequeño el cuadrado. Y doblamos y volvemos a cortar y tenemos la parte de abajo de la caja y ya tenemos una caja completa para regalo. Oye, Omi, está padrísima tu técnica. Llegando a mi casa seguro la voy a aplicar. Y te vemos en el siguiente programa, Omi. No cabe duda que hay muchas formas de cuidar al planeta y cada vez más personas están poniendo mano a la obra desde diferentes ámbitos. Les invitamos a que piensen y elijan un objeto técnico que en el presente les cubra alguna necesidad, como algún artículo electrodoméstico, su cepillo dental, un videojuego, su televisor, la radio, etc. Y elaboren un análisis del producto apoyándose de las siguientes preguntas. ¿Qué necesidad satisface el objeto técnico? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo me gustaría que fuera en el futuro? Dibujen el objeto técnico en su estado actual y dibujen el objeto con las mejoras técnicas que hayan sugerido, tal y como se lo imaginaron, aunque tenga parecido con la ciencia ficción o les parezca una idea descabellada. Quizás en algún tiempo sea una innovación tangible. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Fue un gusto haber compartido
una vez más con ustedes que nos ven y siguen aprendiendo desde casa. No olviden compartir esta actividad con su maestra o maestro de tecnología y recuerden, cuando salgan de casa, utilicen todas las medidas de seguridad. Gracias, maestra y alumnos. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.